produttore argentino del Rai Cine, e la regista Lucrecia Martel. Un applauso, per favore. En el año 2010, en YouTube había un video que uno podía encontrarse por casualidad o no, de una situación que está en la película, se ve completamente, que son 4 minutos de un enfrentamiento entre un propietario o una persona con título sobre la tierra y una comunidad indígena. La persona que llevaba la cámara tenía un arma y esa situación para una persona que hace cine es sumamente espeluznante, que alguien que va a filmar también tiene un arma. Y bueno, para los que hablan inglés, shoot, shoot, y todo eso es un poco aterrador. Y entonces empecé a investigar y si bien siempre ha sido para mí el racismo un problema muy profundo y un gran escollo en la cultura argentina, me parecía que esta vez era necesario ir más lejos y contactar esa comunidad y conocer más en detalle. Y eso fue lo que hicimos durante muchos años, investigar históricamente la comunidad y los documentos que tenían que ver con la comunidad y tratar de entender cuál es el origen, qué es lo que permite a un ser humano sentirse legitimado para sacar un revólver y disparar a unas personas. Y bueno, si bien es eso que algo acá muy cerca está pasando de manera escalofriante, cuando pasa tan cerca de la casa de uno es muy triste y inevitablemente nos sentimos obligados a entender qué está pasando, ¿no? O por lo menos a buscar las raíces de eso. Para mí fue la primera vez que estaba en un juicio y la verdad que nunca había entendido la clase de obra de teatro que es un juicio y cómo dramáticamente está construido eso, y particularmente en este caso la forma tan distinta con que se trata a unas personas y a otras en un juicio como en el que se estaba tratando de determinar a quién era el asesino de Chocobar. Cuando lo filmamos, nos enteramos muy poquito antes del juicio, 2 semanas antes, y salimos muy rápidamente a organizar la filmación de eso. Y nos dejaron el tribunal nos permitió poner las cámaras donde el tribunal consideraba, no donde el director cree que va a ser mejor para su película. Y eso ya fue un momento de enorme aprendizaje, que la justicia toma las decisiones dramáticas en un juicio, y el tribunal, no la justicia. Y entonces, nada, al principio pensé que no lo iba a usar al juicio. Durante mucho tiempo pensé que la película no iba a contener el juicio, pero que había que filmar el juicio porque era un juicio que iba a ser relevante para la historia argentina. Y bueno, y finalmente con Jerónimo Pérez Rojas, que es el editor de la película, empezamos a revisar el juicio, y con Miguel Schoenfinger, y a darnos cuenta que era una parte fundamental, porque en el juicio se pone en acción el lenguaje y todas las artimañas del lenguaje con las que es posible sostener el racismo y todas las patrañas en torno a la legitimidad de la tierra. Acá. It's very impressive in the film, the archive material coming from the communities, the pictures, the videos, paintings. There are different forms in which we get access to know them and their past, their history, which are many times
unrepresented. I would like to know how was that work? Sí, quizás lo primero que hay que decir es que siempre cuando aparece una película sobre una comunidad indígena, sobre los problemas, siempre la duda que tenemos en el cine es si uno está autorizado para hablar de esas cosas, si uno está aprovechándose para después estar acá paseándose por el mundo con una película sobre el dolor y sobre la frustración de otras personas. Y quiero decirles, sobre todo porque ustedes son embajadores de la palabra para los jóvenes a través de la prensa, que es indispensable que, aun asumiendo el riesgo histórico de poder equivocarse, asumiendo los riesgos políticos de todo lo que significa intentar entender el problema de un país donde uno no tiene el protagonismo, sino donde uno tiene los recursos del cine para presentarlos, es indispensable que corramos ese riesgo, que por protegernos a nosotros mismos, por proteger nuestras carreras, no dejemos de correr el riesgo histórico que es acercarse a tratar de entender a los otros y a través de los otros a nuestros países y a nosotros mismos, porque creo que el cine entró en zonas, perdón que me desvío un poco, entró en zonas de impotencia donde las mujeres tienen que hablar de las mujeres, los hombres de los hombres, los negros de los negros, los indios de los indios, y es indispensable asumir el riesgo de conversar con los otros y cometer errores en esa conversación. Indudablemente los debo haber cometido en esta película, pero desde muy al principio decidí asumir ese problema histórico, porque no es lo mismo quien dirige la película que la comunidad que nos brinda todo su archivo, todas sus conversaciones, pero finalmente es uno quien decide lo que va en la película. Y nosotros, además de durante muchos años estar escaneando material de archivo, estar escaneando documentos, leyendo durante muchos años una causa que tiene miles y miles de páginas, nosotros las personas del cine no somos legos en el lenguaje del sistema judicial. Apenas si podemos leer los contratos donde nosotros mismos nos organizamos para hacer una película. Leer los contratos en donde un Estado-nación ha urdido una trampa para dejar a alguien despojado de su tierra es sumamente difícil. En ese proceso, por mucho asesoramiento que hemos tenido con historiadores, con abogados, uno puede cometer errores. Pero les digo, es necesario animarse a cometer errores y no quedarse callado por miedo a una corrección que ya no tiene sentido porque nos está impidiendo usar el lenguaje de la palabra y el lenguaje de las imágenes y el sonido para tratar de entendernos entre nosotros. Esta película, si supongamos que todo haya salido mal, si fuese el caso, que en 20 años alguien diga se equivocaron completamente en la perspectiva de esta película, en la forma en que fue hecha, en lo que nos equivocamos fue en escanear todas las fotografías de personas que viven en los cerros, que difícilmente se van a poder preservar, en rescatar fotografías que mucho más difícil se van a poder preservar, que son las fotografías que están en los teléfonos celulares, porque en este estallido de producción de selfies y fotografías, las personas que no tienen posibilidad de backupear sus imágenes están condenadas a un agujero que no sé cuánto tiempo va a durar de pérdida de archivos de sus situaciones íntimas, de sus imágenes, y para nosotros ese material fue fundamental, no solo las imágenes que ustedes han visto o van a ver en la película, sino también sonidos, porque rescatamos muchas imágenes que los comuneros nos permitieron usar de sus videos, muchos sonidos, muchos momentos de canciones, y además de eso, para lograr un poquito acercarnos con la comunidad al lenguaje audiovisual, antes de hacer la película hicimos un taller con Ernesto de Carvalho, que es un compañero que no está acá, un compañero nuestro que hizo cámara, que manejó los drones,
para un taller de cine con jóvenes de la comunidad para que se acercaran al trabajo que nosotros íbamos a hacer. Y bueno, y terminó siendo que muchas de las escenas y cosas que filmaron los chicos, los jóvenes durante el rodaje de la película, con equipo que nosotros compartimos con ellos, están en la película. Así que de manera imperfecta, porque no es posible que una cultura como la Argentina, que se percibe a sí misma como blanca y descendiente de europeos, se acerque, por mucha buena voluntad que tengamos, por muchos buenos sentimientos que tengamos, a una comunidad y no pasar un poco por encima de las personas. La comunidad Chuchagasta fue muy generosa con nosotros creemos que fuimos también generosos, pero es muy difícil de evaluar eso por la posición en la que estamos. Pero bueno, del concierto de todos esos materiales surge la película y como les digo, la tranquilidad que tengo es que si todo falla, tenemos un archivo del pasado y de lo que tenía en posesión esa comunidad de fotografías que quizás vaya a durar un poco más de lo que probablemente en otras comunidades va a durar su propio archivo. Sí, bueno, todos sabemos que el dron es una invención que surge de la guerra. No tenía como objetivo ver las ciudades, ni cómo viven los humanos, ni por dónde andan caminando los animales. El objetivo era la guerra. Ese fue el propósito de la creación del dron. Cuando nosotros durante el juicio estuvimos en la reconstrucción del crimen de Chocobar, que se hizo con un gran despliegue, que quizás a algunas personas les puede llamar la atención, era porque la policía, al Ministerio Fiscal que se encarga de las reconstrucciones, hacía muy poco tiempo que le habían dado los drones y un poco estaban haciendo la reconstrucción, pero también como institución probando los drones. Y la presencia de esos drones, un poco lejanos, para tratar de determinar una trama muy interpersonal y muy invisible de cómo había sucedido ese crimen, de cuáles son las raíces históricas de ese crimen, el dron no parecía ser la mejor manera de darse cuenta, de revelar algo. Pero mientras estábamos ahí, me pareció que el dron, con todo ese origen bélico, podía darnos la oportunidad de ver algo que es difícil a veces de comprender, la belleza extrema de los territorios que defienden las comunidades, porque ahí es más fácil entender cuál es la avaricia del resto del país. Y entonces la palabra de las personas de la comunidad y sus territorios nos parecía que iba a ser una forma emocional de compartir con personas de nuestro país y con personas de otras partes del mundo lo que ahí estaba pasando. Esa fue la decisión. Bueno, lo más difícil era qué trabajo de sonido hacer sobre fotografías y entonces pensamos en que las fotografías, la organización del sonido con Guido Berenblum, con Manuel de Andrés y todo su equipo y con Emmanuel Crozet, que fue quien mezcló la película. La decisión fue en la parte de archivo con sonidos que venían de los teléfonos y con sonidos que también produjimos nosotros, era mantener como pasa a veces, que uno tiene como una especie de brisa que te llega con un poco de sonido de algo y uno tiene un recuerdo y mantener ese funcionamiento del fragmento sonoro que nos trae, nos evoca algo. Esa fue la idea. Y después concentrarnos mucho en la mayor posibilidad que teníamos de presentar a la audiencia la palabra durante el juicio, que fue muy difícil porque teníamos solo un parlante de una calidad de un juicio, si bien es un espectáculo, todavía no comprende bien la importancia sonora como espectáculo, entonces tenía un parlante de mala calidad
y todos los periodistas y nosotros apuntando con nuestros micrófonos al parlante. Y entonces el juicio no tenía una calidad muy buena, pero hicimos todo lo posible para lograr la mejor calidad para que ustedes puedan escuchar. Y después la palabra de las personas, registrar en las mejores condiciones emocionales posibles, no técnicas, porque no siempre tuvimos las mejores condiciones técnicas, pero las mejores condiciones emocionales posibles, la palabra del otro, de la palabra de la comunidad Chuchagasta, la experiencia. Es muy difícil que alguien hable cómodamente sobre sí mismo y sobre todo cuando está atravesado por el dolor de una muerte sobre la que no termina de haber justicia y sobre un territorio que el Estado argentino no entrega. Es muy difícil hablar con las personas. Y aparte con la enorme experiencia de decepción que tienen las personas, de hablar con alguien que viene con la idea, que quiero hacer una película, que quiero contar, con toda esa buena voluntad que terminamos capaz a los 3, 4 años desapareciendo porque ya sentimos que no conseguimos la plata, que no conseguimos no sé qué y abandonamos los proyectos. Y esa gente ha padecido innumerable cantidad de decepciones. Así que era eso, generar las condiciones emocionales para que ese sonido fuera el mejor posible. Habíamos grabado muchas entrevistas, muchas más. La película, por supuesto, tiene una cantidad de material que excede, por eso también demoramos tanto, que son como 400 horas de material audio de grabación, digamos, de video, y no sé, como 5.000 fotos que fuimos escaneando, pero me perdí. ¿Para dónde era la pregunta? No, the idea of these sí. historians and what they say, if was part of the research process or Sí. You thought, okay. Las personas que entrevistamos eran personas que en la provincia de Tucumán son personas relevantes dentro de la academia histórica, son personas que, sobre todo el señor Carlos Páez de la Torre, que falleció hace unos años, pero una persona que escribía diariamente en el periódico principal de Tucumán, que es La Gaceta, son personas que representan la voz de la historia en una provincia. Yo supongo que todos conocemos en nuestras provincias quién tiene esa autoridad o a quién se le otorga, a veces por muchos años, la autoridad sobre el que conoce la historia. Y bueno, lo que pasaba es que tristemente las personas fundamentales con mayor autoridad en la narración histórica tenían un entendimiento muy distante de lo que la comunidad percibía de su historia. Y en un principio no fue la intención incorporarlos a la película, pero después nos parecía que era muy relevante percibir esa distancia y entonces algunas entrevistas, las principales, las incluimos. Turns to be really significant. I would like to thank you very, very much to Lucrecia and the whole team. Gracias. Una cosa. Solo quiero decirle algo, especialmente a ustedes, a la prensa que ha venido interesada por una película dentro de todo pequeña, dentro del festival. Decirles que la historia nos ha puesto en esta encrucijada. Yo ahora hubiera querido jubilarme, estar en la playa. Ustedes seguramente, los jóvenes, tendrán la misma aspiración, pero no nos ha tocado ese tiempo. No nos ha tocado el tiempo de jubilarnos. Nos ha tocado el tiempo donde el cine vuelve a tener una relevancia fundamental para contar lo que está sucediendo. A diario vemos imágenes y sonidos de un país que está siendo devastado, un pueblo que está siendo devastado, que es Palestina, y quiero decirles que nuestros pueblos americanos y tantos otros en el mundo, que la historia nos ha puesto en esta encrucijada, que estamos un poco deprimidos, no sabemos qué va a pasar, que la inteligencia artificial, que nos quedamos sin trabajo,
que ya está pasando, me imagino a muchos de ustedes. Es el mejor momento para hacer cine, es el mejor momento para volver a pensar sobre nosotros y tratar de contarnos, que no estemos deprimidos, que mantengamos la alegría del trabajo de contar, porque es el bastión más importante que tiene la humanidad para pensarse a sí misma. Gracias.